pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. ¿Amén? Vamos a orar. Vamos, Señor, queremos darte gracias porque eres poderoso, Señor. Tú estás con nosotros, permites que podamos educarnos más, Señor, en el contenido de tu palabra. Sabemos que es tu voluntad, que hagamos lo que está en tu palabra, y para eso nos permites educarnos. Te pedimos también, Señor, por los lugares donde a veces no permiten, Señor, que tu Biblia sea leída, donde está siendo prohibido, Señor, la Biblia, porque tienen miedo y temor de que tu palabra transforme esas sociedades. Te pedimos que tengas misericordia de tu pueblo ahí, que está sufriendo, Señor, para que ellos sean los que, esta generación sea la que conquiste, Señor, esas naciones. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tus misioneros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, entonces, en las últimas dos primeras clases estuvimos viendo, primero, acerca de cómo es que Dios se revela a nosotros, ¿no? Y vimos que Dios se revelaba a nosotros de dos maneras: por la revelación natural o general, que son todas las cosas creadas, y la conciencia, todos tenemos una conciencia, y la revelación especial, que es su palabra inspirada. ¿Amén? Bien. Entendimos también que el estudio de la revelación general, incluso la ciencia, por ejemplo, la filosofía, cualquier tipo de ciencias, están sujetas a la revelación especial. ¿Amén? Nosotros somos presuposicionalistas. Tenemos una forma de ver la vida con una gran presuposición, y es que partimos de una base que es que este libro es la palabra de Dios, es Dios hablando, y por tanto es cierto. Entonces yo pienso, o sea, mi razón, yo creo, mi fe, yo actúo, mis obras, partiendo de acá. ¿Amén? Partiendo de ahí, luego vimos la semana pasada acerca de lo que era la inspiración plenaria de las Escrituras. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué era la inspiración plenaria? Gerson, ¿tú qué eres, chavo? Inspiración plenaria. Plenaria, sí. Sí, que Dios ha exhalado su palabra, y que su palabra es infalible, inerrante, y que todas esas palabras son autorizadas por Jesucristo. Claro, pero ¿cuál es el alcance? Para el pueblo. En general. Ahora, claro, algo parecido. Es que la inspiración plenaria quiere decir que todas las palabras que están en los originales, en los autógrafos, son efectivamente inspiradas por Dios. Eso significa plenario. ¿Ya? O sea, nosotros creemos en inspiración plenaria, o sea que toda la Biblia está inspirada, y luego creemos en la inspiración verbal. Quiere decir también que es lo mismo, casi que cada palabrita, cada coma, como dice Jesús, ni una coma, ni una tilde, nada va a pasar desapercibido. ¿Amén? Todo. Bien. Y aprendimos también que la Biblia era, en estos autógrafos, inerrante. Y también vimos que la Biblia era en las copias que están bien traducidas, por ejemplo, las de equivalencia formal, como la Reina Valera, la Biblia de las Américas o la Jerusalén Católica, que efectivamente están bien traducidas en una equivalencia formal, o sea que mantienen las formas de los idiomas originales. No significa que las funcionales dinámicas no las tengan, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Sino de que simplemente había diferencias. Por eso tú dices, la Reina Valera tiene un lenguaje más antiguo, dices. Pero es que en realidad había formas, ¿no? ¿Se acuerdan, por ejemplo, a ver, las redundancias hebreas, ¿no? Por ejemplo, y proclamé con mi boca, ni modo que con las orejas, ¿no? Pero así hablan ellos, ¿no? Proclamé con mi boca, escuché con mis oídos y lo vi con mis ojos, así hablan ellos. En cambio, las equivalencias funcionales o dinámicas simplemente dicen y dije, ¿no? Y vi, y oí, nada más dicen. Que no cambia el sentido, no cambia para nada, el Dios nos sigue hablando lo mismo, pero, por ejemplo, si ya vas a ser un hombre que va a estudiar la Biblia, no solamente la vas a leer para que Dios te bendiga y te
disipule a través de su palabra, sino que tú quieres hacer un estudio bíblico, o sea, hacer exégesis, necesitas una equivalencia formal. Te lo recomiendo. Yo trabajo más con la Biblia de las Américas, por ejemplo, pero no significa que la Reina Valera la vas a descartar. La Valera es una reina biblia, como dice el pastor Enes Carballosa, dice es la reina de las versiones, pero es la versión que nos ha acompañado 500 años el pueblo hispano, ¿no? Y Dios ha salvado 500 años personas con la Reina Valera, y el hecho de que haya un mejor trabajo en la Biblia de las Américas, ya que hay más manuscritos que se han usado, no significa que vas a desechar a la Reina Valera. ¿Amén? Así como a veces criticamos, hermanos, que utilizan sectariamente lo que es no, que solo la Reina Valera, que las demás Biblias son del diablo, ¿no? También nosotros podíamos caer en ese problema de decir, no, solo la Biblia de las Américas, y no es así. ¿Amén? Puedes usar todas las versiones que puedas. Incluso el pastor y doctor en teología Gordon Fee, que es profesor, él recomienda de que si tú no manejas los idiomas originales, o sea, si no trabajas con griego, hebreo y arameo, o sea, digamos que eres solamente un cristiano, que eres un hermano fiel al Señor, y estás en tus cosas, porque tú no estás llamado al ministerio, es mejor que te consigas varias versiones, y siempre cotejes con las versiones. ¿Amén? O sea, tanto de equivalencia funcional como dinámica, como la equivalencia formal. Entonces hablamos que la Biblia había sido inspirada, que era inerrante en los autógrafos, que era infalible, porque al ser inerrante, al no tener error, es infalible para lo que fue escrita. ¿Y por qué hacemos este énfasis para lo que fue escrita? Porque la Biblia no te va a decir que comas. No, pero ya hay una dieta judía, no era para ti. Recuerda que la ley del Antiguo Testamento es ley ceremonial, ¿no? Ley civil, hay leyes salubres, o sea, no puedes traer las leyes de ese tiempo acá en un sentido literal. Los principios de la ley sí, y eso se llama teonomía, y deberíamos anhelar que la cristiandad, que todos los protestantes lo tengamos en el corazón, para que algún día cuando estemos en la política las leyes que salgan sean basadas en los principios de la palabra de Dios, no exactamente Deuteronomio, no. Bueno, entonces en este sentido entendemos que la Biblia es infalible, o sea, no falla para lo que fue escrita. La Biblia no está diciendo cómo te vistas, la Biblia no dice qué es lo que debes comer. La Biblia te está enseñando que fue escrita para qué, para mostrarte quién es Dios y quién eres tú y cuál es la forma en que puedes regresar a tu Creador, ya que estamos separados. Amén. Para eso fue escrita la Biblia. Por eso casi a la mayoría de la Biblia, cuando la estudiamos así de tapa a tapa, se le llama el panorama de la redención, o panorama bíblico. Bueno, entonces a veces pensamos en que la Biblia, te pones a leer Génesis y el profesor de la universidad te habla de millones de años, y acá dice que son días. Otro día vamos a hablar de ese tema, ¿no? Acerca de las posturas de los Génesis, ¿no? Porque hay varias posturas. Pero quiero decirte una cosa, la Biblia, hermano, no es un libro de ciencia, no es un libro de biología, ¿ves? No fue escrito para eso, la Biblia es un libro de teología. La Biblia es un libro de teología. Y mucho de lo que vas a ver acá está dentro de la cosmovisión de las personas que Dios los inspiró en ese momento para que escriban. Dios, por ejemplo, dice que la Biblia, la palabra de Dios es una espada de dos filos, ¿no? Que atraviesa los tuétanos y las entrañas, dice, ¿no? O sea, te atraviesa como una espada. Y te pones a pensar, y dice que luego cambia todo de ti. Dices, pero te pones a pensar qué es lo que realmente estaban diciendo ellos. Mira, para la gente de este tiempo, en muchas culturas, incluido la judía, para ellos los sentimientos no estaban acá, estaban acá. Si tú lees comentarios culturales, ellos pensaban que estaban acá. ¿Por qué? ¿Te has dado cuenta cuando te enamoras, dónde sientes? Acá. Cuando te asustas, acá. Cuando te preocupas y te estresas, acá. ¿Te das cuenta? Entonces ellos pensaban que estaba acá, que había una especie de motor de emociones acá. Entonces, también en su contexto había guerras y las espadas, cuando querías matar a alguien de frente, se la atravesabas así. Y ellos decían, es una espada de dos filos que te atraviesa los tuétanos hasta la columna y las tripas y te la saca. O sea, en otras palabras, trastorna todo tu ser. Eso es lo que quiere decir. Claro que en ese tiempo tú dirías, pero ¿por qué Dios permite de que ellos escriban con esa cosmovisión arcaica? Porque Dios no inspiró la Biblia en el siglo XXI.
y no le quiso dar una clase de anatomía en ese momento al autor inspirado, ¿no? No le hizo una clase de anatomía, no le hizo una clase de neurología, ¿no? Para enseñarle las partes del cerebro, cómo pienso, cómo hago, no, simplemente le hizo escribir así como él lo entendía. Por eso nosotros, para leer la Biblia, recuerda que tenemos que interpretar. Todos interpretamos. Todo se interpreta, hasta lo literal tú lo interpretas de acuerdo a los lentes hermenéuticos que tengas. O sea, a los lentes paradigmáticos. Tú puedes venir a la Biblia, yo te lo digo porque yo antes creía unas doctrinas que no estaban bien, y yo veía el mismo versículo. Y lo veía el mismo versículo y veía otra cosa. ¿Por qué? Y es porque no hemos tomado en serio la Biblia. Hermanos, la Biblia tiene algo llamado contexto. No, si te mandan un mensaje en WhatsApp así largo, ¿vas a leer solo las 2 últimas líneas? Por ejemplo, te manda un amigo un mensaje y al final dice, me quiero matar. Y tú te vas a desesperar, vas a decir, loco, no lo hagas, ¿no? Y después te va a decir, ¿qué? Lee antes. Brother, pucha, salí jalado en el curso, mi viejo no me va a querer pagar la pensión, me quiero matar, pero es una hipérbole, ¿no? Es una figura retórica, una exageración que hace tu amigo para demostrar que ya fue de su casa porque ha salido jalado, ¿no? Pero tú nomás lees esa parte y lo sacas de contexto y armas todo un cuento en tu cabeza donde tu amigo está suicidándose y tú tienes que impedirlo, ¿te das cuenta? Nos pasa en la Biblia. Tú agarras un versículo, lo sacas de contexto como el horóscopo y dices, esto es así. Y lamentablemente muchas veces estas sacadas de contexto crean doctrinas falsas que le hacen daño a la gente. Y lo peor de todo, que le hacen daño a la iglesia. O sea, no solamente a la gente como personas particulares, sino al cuerpo de Cristo. Bueno, entonces hoy día vamos a hablar ahora acerca de cómo se ordena esta Biblia, de la cual vamos a seguir hablando un par de semanas más. Y vamos a hablar acerca del canon de la Escritura. Comúnmente pensamos que la Biblia es un solo libro, ¿no? Pero en realidad la Biblia es un compendio de libros. Es un compendio de libros, 66 libros, que fue escrito más o menos en un periodo de 2000 años por un aproximado de 40 autores que fueron inspirados por Dios. Quiero que lo entiendas como escribimos la clase pasada, la inspiración plenaria. Inspirados por Dios quiere decir 2 cosas. Como vimos en el texto de Timoteo, la palabra es theopneustos. Theopneustos. Theopneustos significa, no es inspirada en el sentido sino es exhalada por Dios. Es como si fuera respirada por Dios. Incluso hay otro énfasis también que se ve en Pedro, aunque utiliza la misma palabra, pero da la impresión como que era el aire que llevaba las velas de los navegantes fue empujada por Dios. ¿Así? En Pedro dice que estos santos hombres fueron empujados por Dios, fueron llevados a través de sus circunstancias, sus emociones, porque si tú ves, por ejemplo, ¿no? En el Nuevo Testamento, ves el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas no es Lucas un amanuense, o sea, no es un copista que, como la historia de Mahoma, ¿no? Que vino el ángel Gabriel y lo agarra del cuello, le da un ataque de epilepsia, luego se levanta traumadazo y luego Mahoma le comienza a dictar nada más en el copio como loco. No, los autores bíblicos no hicieron eso. Lucas sabía que había habido un escrito llamado Marcos y luego había otro Mateo. Lucas recopila Marcos y Mateo, por eso se parecen a Cristo, tienen partes idénticas. Pero luego se va a Jerusalén, 2 años que Pablo estuvo en la cárcel, y mientras lo espera, porque él es doctor compañero de misiones, se entrevista con los apóstoles que quedaban ahí, como Santiago, por ejemplo. Se entrevista con Santiago, el hermano del Señor, que era el pastor de la iglesia de Jerusalén. Se entrevista con María, por eso en su evangelio tiene datos que ni Mateo, que siguió con el Señor, porque Lucas no es apóstola, Lucas es un doctor misionero gentil, ¿no? Él es un griego, él no es judío. Se entrevista porque quiere conocer el contexto de los judíos para poder escribir un relato acerca de los judíos, pues, ¿no? Recuerda que Lucas es un hombre muy culto. El griego de Lucas es uno de los mejores. Entonces, cuando Lucas escribe esto, escribe cosas con
Y eso no lo sabía ni Mateo, mira. Lo único fuente que tuvo es la misma María. En sus entrevistas María le contó cosas personales que no sabía Mateo, ¿ves? Y por eso Lucas sí sabía. Y dice, ¿pero cómo sabe Lucas? Bueno, que Dios le dijo, dice. Dios puede hacerlo, pero hay una forma en la que Dios guió a Lucas en sus circunstancias para terminar de escribir su evangelio, ¿ves? Hay que quitarnos la idea de que Dios siempre hace las cosas de una manera misticista. Puede hacerlo, y otras veces no. En este caso es así. Lucas es un hombre investigador. Hizo dos escritos que son prácticamente uno, que son Lucas y Hechos, para tratar de evangelizar a una autoridad que se llama el excelentísimo Teófilo, ¿no? Por tanto, tenía que tener todo bien distribuido. Si tú lo ves cuando dice la carta, dice, oh excelentísimo Teófilo, ¿no? O sea, tiene un destinatario. Entonces hay que aprender cómo Dios inspiró a Lucas de esa manera. Otra es cuando, por ejemplo, inspira a David, ¿no? Hay algunos salmos de David donde tú ves que David dice, ¿no? Que misteriosamente un famoso cantante dice, ay no, esos salmos son muy agresivos, no hay que leerlos, dice, ¿no? No sé quién le ha dado la autoridad a este salmista de decir esas tonterías, pero se llaman salmos imprecatorios, donde David dice, Señor, tus enemigos me acorralan, que caiga sobre ellos tu espada y mueran y desciendan al Seol, y sus familias, y no haya más recuerdo de ellos, ¿no? Así, cosas así. Y ahora, ¿cómo le aplicas eso? Cuando tu vecino se porta mal contigo, mátalo, Señor. No. La iglesia desde el siglo I ha usado estos salmos imprecatorios que Dios nos inspiró en medio de la desesperación de un David perseguido. ¿Para qué? Para que oremos contra las potestades espirituales. Si quieres reprender demonios, aprende a orar como eso. No estés te reprendo, no sé. No. Usa estos salmos. Que el Señor reprenda a sus enemigos. Amén. Porque sí hay que orar por esto. Bastante. Pero hay que saber hacerlo, como dice la palabra. Como lo hacía la iglesia primitiva. Entonces, vamos nosotros entendiendo que la Biblia es inspirada, pero que tiene un orden. Ahora, la palabra canon en ese tiempo significaba una vara de medir. Era una vara que después comenzaron a hacerle como divisiones, lo que en este tiempo se llamaría un metro. ¿No? Un metro. Una vara de medir. ¿Y este metro qué marca? Un estándar. Y para nosotros es eso, un estándar. La Biblia siempre tiene un estándar. Y ese estándar está cerrado. O sea, tenemos el número de libros completos que están acá y se acabó. Amén. 27 libros en el Nuevo Testamento y 39 en el Antiguo. Pero que en el canon hebreo solo son 24. ¿Por qué? Son los mismos. Sino que, por ejemplo, Crónicas es un solo libro, Samuel es un solo libro, ¿no? Hay libros así, Nehemías y Esdras es un solo libro. Así lo tenemos en el canon hebreo. La distribución es diferente. Por ejemplo, para nosotros es Malaquías, ¿no? El último libro de la Biblia hebrea, o sea, de la Tanaj. Pero sin embargo, para los judíos es Crónicas. Crónicas está al final. Por eso cuando Jesús dice, como el profeta Zacarías que fue matado en los cuernos del altar, es el último profeta, tú dices, pero no fue el último profeta, porque luego sigue Malaquías y otros. Pero está hablando del último profeta en el sentido del último profeta que se menciona en la Tanaj. Ah, y recién entiendo lo que raro dice, no. No es así. Bueno, entonces con respecto a los libros incluidos en el Nuevo Testamento, hay una diferencia entre católicos y protestantes. Si saben que hay algo llamado los libros apócrifos. Y los dos grupos estamos en franco desacuerdo con esto, ¿no? Si sumamos los apócrifos, la Biblia católica viene a tener ya no 66, sino 73 libros. Y el debate con respecto a esto se centra en qué libros habían sido realmente considerados canónicos por la comunidad judía. Porque los libros apócrifos son libros que se escribieron entre Malaquías y Mateo. Por ejemplo, Primera y Segunda de Macabeos, Judí, Tobías, Paralipomenos, hay un montón de libros que hay ahí. Pero ¿qué pasa? Estos libros, cuando se tradujo la Septuaginta, que es la versión en griego de la Tanaj, o sea, de la ley de los profetas,
se tradujo con todo y estos libros. O sea, los jalaron a todos. Ahora uno dirá, entonces era un libro gordazo. En realidad eran varios papiros. En ese tiempo no había códices. Esto es un códice. Un libro así, ¿no? Es un códice. Pero en ese tiempo era solamente rollo. No había rollo. Sino que decían, a ver, trae el Antiguo Testamento, y venía un hombre con una bolsota y están todos los rollos. Pero claro, lo hacía con mucho respeto, porque para ellos eran sagradas escrituras, pero no venían los tirados ahí. O Gerson agarra su Biblia, no. Entonces, muchos de estos libros, cuando viene la Reforma Protestante, Lutero, Calvino, Zwinglio, Knox, muchos de los reformadores los tienen por buenos, mira, porque no sé, a mí me parece que es una exageración de parte de muchos hermanos evangélicos muy respetados y queridos, pero que tomen los libros deuterocanónicos y los desechan, dicen son del diablo. No. Sí, sin embargo, no son inspirados por Dios. Pero yo leyendo Macabeos puedo ver mucho de la historia de Israel post-exílico, ¿no? Entonces, la verdad te va a documentar bastante. Por ejemplo, hay una interpretación incluso que los dispensacionalistas, hermanos queridos, se equivocan y creen que el anticristo, un tipo del anticristo, es un hombre que se llamaba Antíoco Epífanes, que hace efectivamente lo que supuestamente pretendían decir que iba a ser el anticristo, que era que tomó el templo y hizo un sacrilegio, y eso pasó en esos tiempos. ¿Qué hizo? Sacrificó, pero no un cordero, sino un chancho en el altar. O sea, porque él no era judío, pues prácticamente llegó a burlarse, ¿no? Llegó a matar, a hacer blasfemia. Y eso lo puedes leer más o menos en esos libros. Lo cual nos dice mucho de historia, ¿ves? O sea, te va a servir. No te digo que vas a hacer doctrina de eso, pero te va a servir mucho. Una cosa que también entendemos de los apócrifos es que los mismos apócrifos muchas veces dicen que no son inspirados. Es más, ellos mismos evidencian que no había profeta en ese tiempo, ¿no? Por ejemplo, 1 Macabeos 4 habla de que ellos querían buscar profeta y dicen ya no había profeta. Y si no había profeta, el mismo escritor de Macabeos está diciendo que no hay profeta, significa que él no lo es y que su libro no es inspirado. Entonces él mismo se está quitando la etiqueta de inspiración, se está quitando la etiqueta que le han puesto porque él mismo no se la pretende poner. O sea, él mismo no pretende decir que está inspirado, simplemente es una crónica, ¿no? De lo que pasó en las guerras macabeas, que le dicen, es una crónica. Y es muy bueno leerlo como crónica. Por eso te animo a que te consigas una Biblia católica y lees una leída a esos libros. Y ahí viene gobierno estatal. Bueno, algunos cristianos están preocupados por el hecho de que haya habido realmente un proceso selectivo. Porque hubo muchos libros que estuvieron en la lista para poder ser escogidos como canónicos, pero lamentablemente luego no fueron escogidos. Por ejemplo, ¿han escuchado ustedes el libro El Pastor? Escrito por un hermano llamado Hermas. Había un pastor de Hermas. Luego hay otro libro que se llama Primera de Clemente. Primera de Clemente, que es Clemente de Roma. Y es posible que sea el Clemente que se menciona en Romanos 16 cuando se despide, saludos de Clemente. Claro que ese tiempo estaba más joven. Hay comentaristas que dicen que es él, hay comentaristas que dicen que es otro, pero es posible que sea él. Luego también está la famosísima Didaqué, o Didaché, le dicen por ahí. Sí, la Didaqué, o Escritos de los Apóstoles. La Didaqué también, la verdad, es un escrito muy bueno, donde te va a sacar muchas dudas acerca de cómo vivía el cristianismo en ese tiempo. Algo que a mí me gustó mucho era las posturas del bautismo, que a veces hay mucho problema. Para esto quiero decirles que en ese tiempo ellos casi todos tenían una postura que ahora se llamaría pactal. La teología del pacto prácticamente era la única postura de la iglesia, no había las otras posturas. Pero las formas no eran iguales. Dicen, por ejemplo, si vas a bautizar, la didaqué, sumerge al creyente en agua después de la confesión, que generalmente era el credo, la confesión era el credo, el del Padre, bautizado. Y si no hay mucha agua, que se las eche por aspersión, agarraban una vasija con
como la tradición dice que el apóstol Pablo se le bautizó así, ¿no? Eso dice la tradición. El apóstol Pablo no dice que lo sumergieron, sino que lo bautizaron así. Bueno, muy bien. Y luego hay otra más que ahí sí ya ni yo estaría de acuerdo, me parece media rara. Y si no hay agua, seguro aquí algún hermano apostólico profético dígame, újalo con aceite. Pero un bautismo con aceite, o sea, pero recuerda el contexto, los cristianos perseguidos, los cristianos encerrados, no teníamos oportunidad, ¿no? Y si no había con qué, de esa manera, este cristiano, porque no sabían si después de este bautismo iban a ser asesinados, tomaba la decisión de obedecer a Dios en esta ordenanza, ¿no? En este sacramento. Sí, y esos son los consejos de la vida. Pero hay un orden, primero sumérgelo, si no, así, y si no, así. Había algunos puntos de vista entonces, tenemos que ver algunos puntos de vista, ¿no? Algunos cristianos, como les están preocupados por esto y les molesta la pregunta, ¿cómo es posible saber que el canon del Nuevo Testamento, hablando ya del Nuevo Testamento, incluye los libros que debería de tener? ¿Y por qué te lo digo? Porque el canon del Antiguo ya está dado, incluso asegurado por el mismo Cristo, ¿no? Cristo cita la ley y los profetas y dice que no pasará una coma ni una tilde, cita al profeta Daniel, o sea, el Señor Jesucristo da por cierta la Tanaj, pero ahora en el Nuevo Testamento hay un punto de vista católico, un punto de vista protestante clásico y un punto de vista liberal. El punto de vista católico dice que el canon es una colección infalible. Mira lo que estoy diciendo, ¿eh? Que el canon es una colección infalible de libros infalibles también. ¿Estás de acuerdo? Bueno, recuerda que la colección la hacen los hombres, ¿eh? El punto de vista protestante clásico dice que el canon es una colección falible de libros infalibles. Claro, la colección la hacen los hombres, por eso. Y el punto de vista crítico liberal, o sea, los modernistas, dicen que el canon es una colección falible de libros falibles. Y ahí no creen en la inerrancia, ni la inspiración plenaria y todo eso. Ahora, ¿a qué viene esto? Es que la verdad, la Iglesia Católica durante siglos ha dicho que ellos habían creado el canon. Los protestantes decimos, no, nosotros hemos recibido el canon. ¿Amén? Incluso en los concilios, donde el canon se hace ya formal, dice la palabra recipimus, o sea, recibimos. Nosotros recibimos el canon. Es un periodo que ha ido pasando de años en años, donde la Iglesia ha estado usando los libros que luego llegarían a ser parte del canon como la Biblia, como la palabra de Dios. Han ido recibiendo y rechazando otros libros. Pero ahora hay que ver los criterios. ¿Con qué criterio entonces la Iglesia en estos 2-3 siglos decidió evaluar los libros para declararle canonicidad, ¿no? Para realmente asegurarnos que es la palabra inspirada del Señor? Entonces vamos a leer algunas de las evidencias canónicas. 1. Los libros deberían contar con la autoría o el respaldo apostólico. Como te dije, vamos a hablar un poco del nuevo porque en el antiguo está por demás. Pero, por ejemplo, a ver, en este caso, el libro de Marcos. El libro de Marcos es el primer evangelio que se escribe. Es el primer evangelio que se escribe, el libro de Marcos. Entonces, Marcos, en la Biblia tú lo buscas y lo encuentras como un jovencito llamado Juan Marcos. Su madre da la casa para que oren cuando el Señor abre las puertas con los ángeles y liberan a Juan y a Pedro. Y no había una familia, esa es la casa de Juan Marcos. Pero Juan Marcos luego se vuelve compañero de misiones de los cristianos que estaban saliendo, pero parece que en uno de los momentos, como muchos jóvenes, le agarra la depre y se fue al mundial. ¿No? Marcos dice, me aparto un tiempo, no cumplió con las responsabilidades, no aguantó seguro la carga, porque recuerda que un joven de ese tiempo no es como acá que se va al mundo a pasarla bien. Allá eras un joven y ser cristiano es casi ponerte una soga al cuello. El chico no soportó y se apartó. Luego vemos en el libro de los Hechos que regresa arrepentido, pero Pablo no le da la oportunidad, pues. Incluso tienen una discusión con Bernabé y le dice, si quieres tú trabaja con él, pues, ¿no?
No sé, de repente Pablo es un poco exigente, ¿no? Yo quiero en mi equipo gente comprometida. Y ya Juanito le hemos dado un montón de oportunidades, ¿no? A ver, pruébalo tú, pues pruébalo tú, muchacho, ¿no? Todos cometemos errores, pues, ¿no? Pero sin embargo, ni el apóstol Pablo tuvo el privilegio de escribir un evangelio. Se escribió un montón de epístolas, es el apóstol más grande, pero no escribió un evangelio. El Señor le dio a este jovencito rebelde, que estaba en su inmadurez en ese tiempo, la oportunidad que ya mayor escriba el evangelio de Marcos, con Marcos. Ahora, ¿cuál es su respaldo apostólico? Que en sus últimos años de Pedro, con Marcos, fue su escriba. Él era escriba de Pedro, por lo tanto, él tenía todo el conocimiento que había aprendido de Pedro, más la inspiración del Señor. Por eso Marcos escribe, aunque un poco como pantallazos, ¿no? Como historias es Marcos, y esto, así. Parecen flashbacks, ¿no? Flashbacks de Pedro. Así, pero en realidad es Marcos. Y yo creo que Marcos es humilde y él mientras escribía, estaba escribiendo seguro, voy a escribir las crónicas de mi maestro, ¿no? No estaba pensando en mi evangelio, ¿no? Y eso es lo que pasa. Esa es la autoridad apostólica que se necesitaba, el respaldo de que era el escriba de Marcos. Lucas también tenía un respaldo. Lucas había sido el compañero fiel, ¿no? Y para siempre del apóstol Pablo. Hasta que a Pablo ya lo apresan, pues, ¿no? Y a Lucas no lo apresaron, pues. Entonces Lucas, como les comento de nuevo, en esos 2 años que Pablo estaba atrapado, se entrevista con María, con los apóstoles, y por eso le escribe al excelentísimo Teófilo con muchos detalles que no tienen los demás evangelios. Tomó Marcos, tomó Mateo y le puso toda su investigación ahí. Es una champaza. Es un gran trabajo de investigación de parte de Lucas, ¿eh? Por eso tiene muchos detalles que no tienen los demás, siendo un gentil. Es grandioso, la verdad, lo que Dios puede hacer con un gentil, inspirándolo, ¿no? También. Entonces, vemos que los libros deberían contar con la autoría o el respaldo apostólico. Ese es uno de los requisitos para poder ser canónico. 2, su autoría debería haber sido recibida por la iglesia primitiva. Debido a que estos concilios fueron en siglo 3, 4, ellos retrocedían al pasado y decían, ¿qué pensaron la iglesia del siglo 1, 2 acerca de los escritos de Lucas? Todos por unanimidad, ¿no? Y del apóstol Juan, ni hablar, aunque había una duda, no se sabía si era Juan el presbítero o el apóstol Juan. Pero no había duda que tenía autoridad. Mateo, discípulo del Señor, no hay problema. El apóstol Pablo, sus cartas, es el apóstol Pablo, no hay problema. Pero había algunas dudas en algunos libros, como el libro de los Hebreos, que hasta ahora no sabemos de quién es. Algunos dicen que es Pablo, otros dicen que es Bernabé. No se sabe la verdad. Porque puedes encontrar esto incluso eruditos muy peso pesado y no se mandan a decir que ha sido. Dicen, yo creo que es esto. Pero la cosa es que fue un judío piadoso, creyente, escribiendo una carta, un ultimátum para el Jerusalén rebelde, porque esta carta fue escrita más o menos en el 67-69, un año antes de la destrucción de Jerusalén. O se arrepienten o ya no hay más sacrificio para ustedes. Habiendo recibido al Cordero, ahora han recaído. Y eso no significa que pierde la salvación, como enseñaban por ahí, sino que han recaído en la vieja usanza de volver a matar al Cordero físico, que era un tipo del Salvador. ¿Amén? Tus tórtolas, tus corderos eran un tipo. El templo era un tipo, ¿no? Todo era un tipo del verdadero Cordero, del verdadero templo, del verdadero profeta, del verdadero sacerdote. Ese sacerdocio ya no daba para más. Y encima comenzaron a seducir a los cristianos o a los que aparentaban ser cristianos. Por eso en Apocalipsis también se les menciona a ellos, se les llama el falso profeta, para que retrocedan, ¿no? Pues con la amenaza de que si no te acuso con Roma, si no vienes al templo en el día del Yom Kippur como todo el pueblo a sacrificar el corderito, yo te acuso con Roma y nadie te va a querer comprar y nadie te va a querer vender. Esa es la marca de la bestia, ¿ves? No es un chip que te van a poner por esto. La marca de la bestia era eso. Ya pasó ya. Y si lo quieres actualizar y hacer una aplicación, la marca de la bestia es el pecado. Porque es un símil del Antiguo Testamento. Todos tenían el sello de Dios. Pero el que no tiene el sello de Dios, tiene el sello del mal. Entonces,
esa carta era una desesperada llamada de amor, ¿no? Arrepiéntanse, judíos, ¿no? Y arrepiéntanse, creyentes judíos que están retrocediendo. Si no, no hay más sacrificio para ustedes, porque tendría que Cristo morir de nuevo. ¿Amén? Otro día tendremos más de eso de Hebreos. Es muy bonito ese tema también. Pero todo tiene que ver justo también con Apocalipsis. Bueno, entonces la autoridad de estos escritos tendría que haber sido recibido por la iglesia primitiva. Pero Hebreos era un libro muy complicado, como ves. Apocalipsis también. Otro libro que, a pesar que sabían de su autoría y que todos estaban seguros de que era de Santiago, o sea, de Jacobo. Recuerda que esa palabra Santiago no es más o menos castellana, es de San Jacobus. Las Biblias antiguas decían San Jacobo, y luego la I la convirtieron en una de Santiago, así. Fue mutando así, Jacobo, porque James dice en inglés. Sí. Entonces, Santiago Jacobo, por eso se le ponen algunas traducciones, Santiago Jacobo. Pero bueno, este Santiago Jacobo no es de los 12. Este Santiago Jacobo es el hermano de Jesús, que lo vio crecer. Porque el de los 12 fue el primero en morir antes que Esteban, recuerden. Herodes Antipas lo mató a espadas. Es el primer mártir, aparte de Esteban. Sí, lo mató rápido, el primero que muere. Entonces, el primero de los 12. Entonces, ¿qué pasa con Santiago? La epístola de Santiago ha traído problemas incluso con teólogos posteriores, como Martín Lutero, que al principio dudaba de la canonicidad porque no entendía la idea o sea, claro, Romanos te dice que tú eres salvo sin las obras de la fe. Tú eres salvo por fe, no por obras. Pero Santiago te dice, muéstrame tu fe con obras. Y no lo entendían. Entonces, al final, lo lograron entender y lo incluyeron en el canon porque el respaldo tenía, es el hermano directo de Jesús, es el hijo de María. O sea, el respaldo tenía, pero de ahí la teología no cuadraba. No les cuadraba a ellos, claro, porque no lo entendían. Porque Santiago lo que está hablando es que la evidencia de un corazón verdadero y transformado no es la del nicolaíta, que dice que estoy salvo y vivo como quiero, o sea, la gracia barata, sino que realmente en medio de esos errores demuestra que tiene frutos, ¿no? Eso era lo que tenía que entender. Y Lutero en su vejez lo reconoce, ¿no? No es que siempre se quedó excomulgando para siempre a Santiago. Bueno, punto 3. Deberían estar en armonía con los libros de los cuales nadie dudaba de su canonicidad. O sea, no podía haber un libro que tenga contradicciones con los otros libros. Por eso te digo, ¿no? Por ejemplo, los libros como Macabeos, Judith, Tobías tienen bastantes contradicciones. Hebreos dice que una vez que viene la muerte, luego viene el juicio. Y creo que Tobías era que decía que cuando mueres hay que orar por los muertos. Hermas también dice lo mismo. Oremos por aquellos que ya han muerto. Como si tuvieran una oportunidad en el Hades. No digo que Hermas se deje ni nada, por algo estaba incluso en la lista de los convocados, ¿no? De la preselección, pero no concuerda con lo demás de la Biblia. Entonces, por eso se dan cuenta que este es un trabajo de que duró siglos, no es cosa de que ya estos son y este también. No es así, ¿ves? Demoró. Entonces, el primer canon, digamos que el primero que se le ocurre hacer una lista así ya como un códice desarrollado, el primer canon es el canon alejandrino, comúnmente llamado Septuaginta o Biblia de los 70, donde juntaron ya todos los libros del Antiguo Testamento más los libros apócrifos. Y fue traducida más o menos por 70 copistas enviados por un rey egipcio, ¿no? Su traducción se inició en el siglo III antes de Cristo, o sea, 280 antes de Cristo, y se concluyó en el siglo II antes de Cristo. O sea, la Septuaginta fue el texto que usó Jesús, que usaban los dos discípulos para poder leer en griego, porque el griego también era un lenguaje comercial junto con el arameo. Y es interesante, ¿no? Es interesante. Acá hay una nota que puse, existe una hipótesis que sostiene que hacia el año 70, o sea, el año de la destrucción, un grupo de fariseos que había escapado del asedio de Jerusalén se reunieron en Yamnia y fundaron una escuela. Hacia el 95 después de Cristo llegaron a un consenso sobre la lista o canon de los libros hebreos que habrían de ser parte de la Tanaj judía,
quedado establecido así el canon palestinense, que para la mayoría de judíos de habla y cultura hebrea del siglo II estaba en duda. Sin embargo, luego tal hipótesis fue rechazada, así totalmente la comunidad de historiadores debido a la falta de pruebas. El canon palestinense significó el rechazo de una serie de textos de grupos de maestros judíos de habla griega que habían incluso introducido el canon alejandrino en los siglos II y I. El canon alejandrino sigue siendo utilizado por la escuela rabínica de Alejandría hasta la actualidad. ¿Cuándo se forma definitivamente nuestro canon? El Papa Dámaso I en el año 382 después de Cristo llama un concilio y comenzamos con la formación de nuestro canon. Ya comenzaría en ese tiempo a conocerse como de los libros, ¿no? La Biblia, porque era un conjunto de libros, ¿no? La Biblia es un conjunto de libros, como ves, no es solamente un libro, es una biblioteca, ¿no? Porque mucha gente te dice, pero esa palabra Biblia no está en la... No está, sí está. Cuando dicen los libros, por ejemplo, aunque no hablaba de la Biblia, Pablo le dice a Timoteo, tráeme las escrituras y también los otros libros. Esa palabra en griego es biblos, o sea, tráeme mi compendio, ¿no? Mi compendio de libros, en otras palabras. Y eso es lo que es la Biblia, un compendio de libros. En el año 457 ocurre el llamado cisma alejandrino, que da origen a la iglesia copta. ¿Sabes qué es la iglesia copta? Es la iglesia del sur, es la iglesia, del norte de África. Este cisma se da porque ellos no entienden las dos personas, las dos naturalezas de Cristo. Los cristianos occidentales desde siempre hemos creído, como dice la Biblia, que Cristo es totalmente hombre y totalmente Dios. No le puedes disminuir a ninguna, no las puedes entremezclar a ninguna, pero la unión de su divinidad, ¿no? y su humanidad la podemos llamar, como dicen en teología, la unión hipostática. Cristo era un hombre, porque un Adán tenía que ser, el postre de Adán es, pero Cristo es Dios. La iglesia copta no lo entendía, así que simplemente dijo que Cristo es Dios y que su humanidad está sobajada a la deidad. Entonces se les llamó de esta palabra, apúntenla, se llaman los monofisitas, porque ellos creen que solo tiene una naturaleza. ¿Amén? Solo la divina naturaleza. Sí. Una sola forma, una sola esencia. Monofisitas. Hasta ahora hay hermanos que he visto por ahí por el YouTube que están enseñando el monofisismo y que se apoyan en eso, ¿no? Y dicen, la iglesia occidental para cambiando, ya, creen en dos naturalezas, pero como paran en dispersiones y en broncas y en todo, pero la iglesia copta se ha mantenido durante 2000 años sin cambios, sin reformas, sin nada, siguen creyendo lo mismo. La iglesia siríaca, ¿no? Igual, la iglesia etíope, igual, dicen, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pero yo digo, el hecho de que ellos que ellos sigan 3000 años en su error, no cambia el cristianismo a nivel mundial. O sea, que esa minoría tenga ese error monofisita no significa de que toda la cristiandad occidental está mal. En todo caso no son herejes, son hermanos los coptos. Aunque de repente alguien se va a enojar por ahí, pero para mí los coptos son hermanos. Para mí no puedes excomulgar a alguien por eso, pero es un problema grave que se le tiene que discutir, ¿no? Se le tiene que discutir. Claro. Ellos no niegan la divinidad de Cristo. Tampoco niegan su humanidad, recuerda, solo la disminuyen un poco para que la divinidad salga más. Porque si la negaran la humanidad de Cristo, ahí sí es otra herejía. Sí. No niegan. Sino como te acabo de mencionar, ahorita existen dentro de la iglesia copta los monofisitas. Bueno, sigamos. La colección más temprana de las palabras de Dios, como le dijimos en la entrada, la palabra de Dios, fueron los 10 mandamientos. ¿Amén? Fue la primera colección de palabra de Dios que tuvimos. En Éxodo capítulo 31, verso 18, dice, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Fueron las primeras tablas que él luego rompe, ¿no? Y más tenemos ahora estas. Esas tablas más adelante fueron puestas en el arca, las tablas que luego Dios le da de nuevo, y representaban el pacto de Dios con Israel.
Más tarde, otros hombres agregaron a estas palabras, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver lo que dice la palabra. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Puede que sea el libro de Samuel, puede que sean otras leyes. Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 29. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están en el libro de las crónicas de Samuel, vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad el vidente. Esta primera de Crónicas, primero, porque primera no es, Crónicas no es una carta, es un libro, primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 29. Más o menos acá nos están dando como 3 escritores de crónicas, ¿no? Porque recuerda que crónicas son varios escritores. Ya nos dijeron que algunas partes fue de Samuel, las otras fueron de Gad y otras fueron del profeta Natán. Más o menos nos dan una pista. Luego dice, Jeremías 32, así habló Jehová Dios de Israel diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te hablaban. Jeremías escribe acerca del destino de las naciones. En los últimos libros que se escribieron fueron Esdras, Nehemías, porque antes era uno solo, y Esther, en el año 435 a.C. Luego no hubo más adiciones al canon del Antiguo Testamento, a los últimos. Aunque a Crónicas se le puso al último. En el canon hebreo, a Crónicas se le pone al final. Entonces, vamos a ver lo que dice la literatura judía, y esto lo podemos ver en los apócrifos. Vamos a leer a Macabeos, capítulo 4, del 45 al 46. Primera de Macabeos, que lo puedes encontrar en una Biblia católica. No sé si en la aplicación se puede buscar. Ya dice. La literatura judía misma nos va a mostrar que las palabras de Dios habían cesado en esos 400 años de silencio que se llaman. Por tanto, Macabeos mismo acepta que no es inspirado. Dice, y por fin se les ocurrió la buena idea de destruirlo para que no fuera una continua acusación contra ellos, puesto que los paganos lo habían profanado. Así pues, demolieron el altar y colocaron las piedras en la colina del templo, en el lugar apropiado, hasta que viniera un profeta que les indicara lo que debía hacer con ellas. No lo encontraron. No había profetas. Además, así no había dicho y no lo encontraron, ¿por qué está diciendo hasta que viniera el profeta si él se supone que es un profeta? Porque todos los escritores bíblicos son profetas. Y él está negando que ya no hay profeta. Ya no haber profeta, no hay inspiración. No hay inspiración. Pero Moisés era profeta, el Señor se lo dijo desde el monte. ¿No? Toda la Torá es profecía. Josué también. Todo escritor de la Biblia es profeta. Todos. Los apóstoles, los que son profetas de oficio. Entonces, lo que dice este libro no es inspirado, ¿no? De que los judíos no conocían una persona que hablara con la autoridad de profeta para que vaya a ver esas piedras. Pero ellos entendían, ¿no?, de que necesitaban un profeta, no lo hallaron. Bueno, los escritos rabínicos, escuchen, los escritos rabínicos, o sea, los escritos escritos por los maestros de Israel, los rabinos judíos, postreros a este tiempo, hacen notar que para los judíos fue igual. En el Talmud babilónico Yomán 9b dice, luego que los últimos profetas, mira, ellos no lo reconocen, Ageo, Zacarías y Malaquías murieron, el Espíritu Santo dejó a Israel. O sea, la misma literatura talmúdica, que es el escritor de los judíos, está aceptando de que ya no había más profeta en ese tiempo. En el Nuevo Testamento veríamos que luego vemos que el profeta era Juan Bautista, el último de los profetas. Eusebio cita a Origen. Eusebio tiene un libro bien famoso llamado Historia Eclesiástica. Creo que lo están vendiendo a veces que voy. Afirmando los libros del Antiguo Testamento como los tenemos hoy. O sea, para Eusebio tenía una lista ya de los libros, o sea que todavía no se juntaba el canon como los tenemos hoy. Atanasio, obispo de Alejandría, y famoso por su lucha en el concilio de Nicea, mencionó contra los arrianos, que negaban la Trinidad, mencionó todos los libros de nuestro canon, sin citar los apócrifos. Imagínate, todavía no se fundaba, no se recibía el canon tal como era, pero la iglesia ya lo estaba recibiendo, ya se estaba trabajando con este canon. Fue hasta 1546 en el concilio de Trento que la Iglesia Católica Romana, debido a las enseñanzas del
Lutero, que se estaban expandiendo rápidamente, agregaron los apócrifos al canon. Antes de Lutero, Wycliffe, Savonarola, todos los teólogos del pasado, San Agustín, Tomás de Aquino, habían tenido simplemente los 66 libros que tenemos nosotros. Pero como ellos tenían ¿cómo te puedo decir? Tenían que argumentar a favor de ciertas cosas como la venta de indulgencias o la oración por los muertos. Entonces, como acá había algunas palabritas que se salían de contexto acerca de, como te digo, de Hermas, así, metieron todo eso. Entonces, ¿por qué los libros apócrifos no pueden ser considerados autoritativos? Uno, porque acabamos de ver, ellos mismos dicen que no lo son, ¿no? Si ni ellos mismos reclaman autoridad, menos se les vamos a dar razón. Dos, no eran considerados inspirados ni por los judíos. Por ejemplo, el libro de Enoch. ¿Escuchaba el libro de Enoch? Un famoso por cosas. ¿Qué pasó antes del diluvio, no? Una historia muy, muy loca. He citado el libro de Enoch. He citado por Pedro y por Judas, ¿sí? Pero eso no significa que sea inspirado, sino que para los judíos de ese tiempo era histórico. Era como una crónica. No eran considerados escritura por Jesús o los apóstoles. Jamás lo ves que lo citan. O sea, al menos en el ministerio de Jesús. Los apócrifos contienen enseñanzas que contradicen las enseñanzas de la Biblia. Exacto. Por ejemplo, eso, te repito, la oración por los muertos, que los católicos hasta ahora practican. Eso va en contra de las escrituras, que dice que después de la muerte viene el juicio. ¿Amén? Por eso cuando ves la escena del rico y Lázaro, Lázaro estaba en el seno de Abraham, o sea, en el Peniel, en el paraíso, en el cielo, y el rico estaba en el Seol. Y tú decías, pero todavía no es el juicio final. Las almas no duermen, hermano. Nosotros no creemos en la herejía del sueño del alma. El que muere ahora se va al infierno o se va al cielo. Pero no es el cielo final, cielo nuevo y tierra nueva, ¿no? Es algo que se le llama el cielo temporal. Hace poco hice un sermón de esto. Pero hay que entender esto. Entonces, sí, hay que entenderlo bien claro. Las enseñanzas de la Biblia es que aquel que muere ahora de sus pecados sin arrepentirse, Dios es justo y es bueno. Y un juez bueno no va a permitir que un delincuente salga vivo o salga libre. Así que lo tiene que poner en donde debe estar. Pero Dios es justo y es bueno. Y si alguien ya pagó tu deuda, no te va a culpar 2 veces, ¿no? Así que pasas al seno de tu Señor, ¿ves? Ese es el Evangelio, ¿ves? Cristo ha pagado por nosotros. Y Él ha pagado para que tú vengas a Él, y el que quiera que tome gratis de esa agua de vida eterna. Y eso lo deben predicar. Pero si alguien dice de que no, hay que orar por los muertos como si tuvieran una oportunidad todavía, estás echando por tierra el sacrificio de Cristo. Es como el purgatorio. ¿Sí? ¿Sabes cuál es la teología del purgatorio, no? Que como hiciste las cosas bien, pero como no te alcanza para salvarte porque nunca vas a llegar a la majestad de Cristo, tienes que purgar un tiempo tus pecados. Pero tú sabes que el único que purga, el único que absorbe la ira de Dios es Cristo en la cruz. Se están olvidando de eso. No existe ningún purgatorio. Porque si no, por las puras murió Cristo. Entonces hay que entenderlo así. No existe el limbo, ni el purgatorio, ni los fantasmas. Si aparece un fantasma por ahí, sí te creo. Pero ya sabes que no es tu abuelito, tu bisabuelo, es un demonio. Sí, y es bien feo eso de ahí. Sí, es terrible. Puedes ver videos de YouTuber Brain. Bueno, sigamos. El canon del Nuevo Testamento. Este canon se inicia con los escritos de los apóstoles, entonces, a quienes les había sido entregada la habilidad del Espíritu Santo de recordar palabras y hechos de Jesús y exponerlos de manera correcta para las generaciones futuras y para su generación. Juan 14:26. Apúntalo, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, el Espíritu, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dice. Es una promesa para los apóstoles y también para nosotros. Juan 14:26. Luego viene Juan capítulo 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Acá viene una parte muy interesante, ¿eh?
para que recuerdes que sí, somos una iglesia que anhela el poder del Espíritu Santo, que desciende el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no viene para que tú lo adores al Espíritu Santo nada más. Dice, Él me glorificará, dice Cristo, tomará de lo mío y os lo hará saber. Tú no puedes separar a Dios trino. Hay organizaciones religiosas donde dicen que todo es el Espíritu Santo, pero en la práctica no hay nada del Espíritu Santo. Hay más de espíritu de error y de confusión, porque del púlpito no se predica doctrina. En las emociones no se ve sanidad. De una correcta ortodoxia viene una correcta ortopraxis, o sea, una buena conducta, y una correcta ortopatía, o sea, un sentir, unos afectos realmente redimidos. Y eso tienes que se te quede claro. El cambio de tu corazón y de tu vida y de tus emociones va a empezar cuando comprendas la palabra de Dios, cuando entiendas la doctrina en su contexto como es. No trates de empezar con las emociones, porque si no, ¿en qué te vas a estar basando? ¿Cuál es tu presuposición? ¿Tu mente autónoma o la palabra de Dios? Todo parte de la palabra de Dios, sola escritura. Pero la sola escritura no viene sin solo espíritu, porque todo lo hace el Espíritu Santo. No es cosa de leer un libro, un libro. El Espíritu trabaja a través de la palabra de Dios. Que siempre, nunca se te olvide eso. Bueno, sigamos. Ya vamos a terminar ya. No, falta. 1 Corintios 14. Mira lo que dice. Si alguno se cree profeta o espiritual, les está hablando a los corintios cuando les estaba metiendo una jalada de orejas por los dones falsos que estaban haciendo, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Pocas veces Pablo dice, ya pues, o sea, yo estoy inspirado, pues, escuchen, ¿no? Pero era necesaria la jalada de orejas. Segunda de Pedro 3 dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Otro texto, Romanos 2. En el día que Dios juzgará a Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Por todos lados es la palabra de Dios la que nos va a guiar, ¿ves? Otro más. Mas si aún nosotros, o sea, Pablo dice, o sea, si yo regreso la próxima semana más loco que nunca, o un ángel del cielo, o sea, una experiencia que tú dirías, esto tiene que ser de Dios, ¿no? Un ángel ha venido, como José Smith. Os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea un maldito. ¿Por qué? Como antes hemos dicho, como buen judío repite, también ahora lo repito, si algunos predican un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. O sea, no es del Señor. Amén. El problema eran los judaizantes ahí, que te estaban diciendo, sí, la salvación es con Yeshua, tienes razón, pero Yeshua más circuncisión, Yeshua más la fiesta de los tabernáculos, Yeshua más el Yom Kippur. Anatema, en serio. Eso es lo que hacía el falso profeta, ¿sabían? Eso es lo que hacía el falso profeta antes que destruya Jerusalén. Por eso Pablo siempre como se dice en el argot criollo, se mecha con los judaizantes. No porque sea una postura así, ya el hermanito cree que el Estado de Israel y que hay que volver a hacer sacrificios. No. Porque es que tú tienes al Cordero glorioso ya inmolado y tú has creído supuestamente, pero por presiones políticas o económicas, porque no te dejan comprar ni vender, retrocedo de nuevo a matar corderitos en el templo. Ya no queda ningún sacrificio para ti, ya no queda nada para ti. Has traicionado al Hijo de Dios. A eso se llama en hebreos recaer. No es que caíste, que tienes que salir al altar y no. ¿Te das cuenta lo grave que era? Por eso Pablo no les dice anatema porque Pablo es matón o es uno de esos predicadores gruñonazos, ¿no? Es con amor. ¿Qué les pasa? Les dice, ¿no? Así venga yo, que tanto los he amado y ustedes me han amado, y vengo y les predico ahora salvación por obras, sea yo maldito, sea ese ángel maldito. Eso les está diciendo. No es posible que alguien te cambie el evangelio, ¿eh? Tú no tienes que hacer nada más que arrepentirte y venir a Cristo. Si alguien te dice que tienes que hacer un montón de cosas para complementar el evangelio, sea anatema, te dice. Es duro, pero es la verdad, porque le hace daño a mucha gente y encima nos mandas al infierno. Entonces, sigamos. Pedro nos deja claro que él veía las palabras de Pablo como semejantes a las palabras del Antiguo Testamento. O sea, para Pedro, estas palabras duras de Pablo
él las consideraba inspiradas. Aunque hay una historia, ¿no? De hecho, es cuando Pablo, cuando están más jóvenes, como que lo reta a Pedro, ¿no? Públicamente, porque Pedro hipócrita, ¿no? Estaban todos los gentiles y él, digamos ahorita, ¿no? Ah, sí puedo comer chancho, puedo comer pato, ¿no? Uy, ahí vienen los judíos. No, eso es el diablo, no, yo no como eso. Hipócrita, pues. Estás ahí metidazo, pero de ahí te haces el, ¿no? De ahí te haces el religioso. Pero para este tiempo, ya tal vez era unos años antes de que los maten, los dos murieron en la persecución de Nerón. Son héroes de la fe, los dos murieron en esa persecución. A Pedro lo crucificaron de cabeza y a Pablo le cortaron la cabeza según la tradición. Y dice, Pedro ya se reconcilió, se hizo pataza de Pablo. Ya dice. Casi en todas sus epístolas, el apóstol Pablo, hablando en ellas, estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Tú sabes que Pablo tiene su teología más, ¿no? Es como diciendo, este pata está leyendo verbo. No entiendo. Pero es hermano, bueno, son cosas difíciles de entender, hasta para el apóstol Pedro, que era un pescador. Pero luego dice, los cuales los indoctos, o sea, los indoctos pueden ser los que son principiantes o los que se hacen los que saben, pero en realidad no saben nada y se la dan de maestros. Los indoctos e inconstantes, o sea, los que no saben qué creer, están por acá, tuercen, como también las otras escrituras, o sea, tuercen y luego le llama escrituras al Antiguo Testamento. Significa que lo de Pablo también es escritura. O sea, para él ya los escritos de Pablo ya eran palabras de Dios. Y al final dice que las tuercen para su propia perdición. Está hablando de los falsos maestros que agarraban el Antiguo Testamento y digamos, protocano, este canon que se estaba formando todavía en ese tiempo, y todos lo sacaban de contexto para crear sus propias doctrinas y para su propia perdición, porque Dios, ¿qué dice que son? Temas. Otro ejemplo, ¿no? Pablo, y ahora del mismo apóstol Pablo, ¿no? Que él compara con Timoteo, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, o sea, los pastores, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. La primera cita, esta de no pondrás bozal al buey que trilla, la toman de Deuteronomio. Ahora tú dirás, Pablo es el rey de la alegoría, porque si tú lees Deuteronomio 25, está hablando de leyes agrícolas. Pero Pablo, en lugar de estar usando, así como nosotros los pastores usamos una historia para que te entre el mensaje, Pablo utiliza algo del mismo Antiguo Testamento y dice, así, ¿no? Como este buey, cuando tiene que trillar del pasto que va moviendo, él mismo va comiendo, el pastor del mismo trabajo que está haciendo, ahí mismo tiene que sostenerlo. Eso es lo que está diciendo. Pero no está diciendo que el pastor tiene que volverse rico, o que tiene que tener una casota, ¿no? Bueno, ya. Y luego dice, digno es el obrero de su salario, porque la labor pastoral es un trabajo. Pero en el contexto de lo que les estoy enseñando es que para Pablo el Antiguo Testamento es inspirado y lo aplica. Entonces, sigamos. Para Pablo, mira, luego dice, cita a Lucas lo cita, que es su contemporáneo, ¿no? Que estaba trabajando por ahí, donde dice, el obrero, Lucas capítulo 10, verso 7, es digno de su salario, es lo mismo. Significa que una parte tomó de Deuteronomio y la otra parte la citó de Lucas, como si fuera palabra inspirada a Lucas. Para Pablo las palabras de Lucas eran de igual de autoridad como que las de Moisés. Y te das cuenta ya que había un consenso en la iglesia. ¿Por qué? Porque Pablo no iba a ser tan loco de en ese momento hacer eso así nomás. Porque para los judíos Moisés es Moisés. Y si él hubiera puesto las palabras de un gentil, porque recuerda que Lucas no es judío, a la par de las escrituras de Moisés, lo hubieran apedreado. Y no. Significa que la iglesia ya todos tenían ese entendimiento. Y eso que te estoy hablando cuando Pablo estaba vivo. ¿Entiendes? Entonces, volvemos a avanzar en el tiempo. En el año 367, Atanasio, en su 39ª carta pascal, detalló la lista exacta de los 27 libros del Nuevo Testamento que tenemos hoy día. Y dice, según el libro de los Hebreos, hace la pregunta, ¿debemos esperar que aparezcan otros libros después de estos? ¿Deban ser añadidos otros al canon? Y dice, Dios, responde con Hebreos,
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, Cristo, en quien constituyó el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y este sugiere que con la consumación de toda la revelación del Antiguo Testamento es Cristo, y ya no se le puede agregar nada al canon del Antiguo Testamento, porque el Nuevo estaba en formación todavía. Amén. Por eso los libros apócrifos no pueden entrar ya más en el Antiguo Testamento. Puedes tomarlos de otra manera. Ahora, otra advertencia acerca de agregarle no solamente al Antiguo Testamento, sino al Nuevo, está en Apocalipsis, capítulo 22, del 18 al 19. Yo testifico todo aquel que oye estas palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están en este libro. Y es obvio que Juan se está refiriendo a Apocalipsis, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que es de los libros que se escribían y debían ser preservados a través de las copias. Y él tenía muy claro de que nadie podría tomar estas copias y hacerles algunas adiciones. Lamentablemente, sí ha habido algunas adiciones en la Biblia a lo largo del tiempo que hemos tenido. Y se llama interpolación. Por ejemplo, Marcos, capítulo 16. El final largo de Marcos, casi todo es una interpolación. ¿Cómo era esta interpolación? Ya yo soy un escriba. Tengo un manuscrito de los más antiguos, ¿no? Y yo estoy en mi sinagoga y todo el tiempo escribo, ¿no? Lo detallo. Y hago una copia acá al pie de página, ¿no? Lo escribo por acá. Sí, también se le llaman textos espurios. Pero el acto de escribir aquí un texto no lo hace espurio, era un comentario al pie de página. Pero yo lo interpolo, o sea, lo introduzco, luego yo me muero. Mira, ya murió el escriba Mega, vamos a copiarlo porque están viejos sus manuscritos, ¿no? Vamos a copiarlos. Ah, mira acá, pero el copista le suma la nota. Por ejemplo, todo el final largo de Marcos eran anotaciones de Lucas que él había puesto en Marcos. O por ejemplo, otra que es terrible, que si tú eres cristiano te puede chocar, porque toca a tu puerta el testigo de Jehová y te dice, y tú dices la Trinidad, 1 Juan 5:7. Eso no está, bueno, que ni saben defender su fe a veces, algunos dicen, no está en los originales, te dicen. No, no está en los manuscritos más antiguos. En los manuscritos más tempranos sí está, pero no está en los manuscritos más antiguos. Primera de Juan 5:7 dice que, y estos tres dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos tres son uno. Ya está, no te olvides ya. No te preocupes, porque no es necesario ese texto para demostrar la Trinidad que está por toda la Biblia. De todas maneras, si tú te animas a demostrarle la Trinidad, primero demuéstrale la Trinidad con la Biblia y luego dile, te lo voy a mostrar ahora con este texto para que veas el discernimiento histórico de la iglesia. Porque este texto era una nota al pie de página y lo voy a tomar como lo que es, pero es un discernimiento de un hermano de los manuscritos más antiguos y dice así. Significa de que la Biblia y hasta el apócrifo te contradicen. Chao. Porque, la verdad, pero si tú lo tomas como primera opción, él te va a decir la verdad. Hasta un testigo que sí sabe te va a decir la verdad. No, eso no está en los manuscritos más antiguos. Por eso las Biblias, como la NBI, si NTV no lo consideran. Entonces hay hermanitos que salen en el Facebook, así, no les gusta un poco el circo, y ponen, no, que es del diablo, ¿no? En la NBI es del diablo, satanismo, un diablo así con su Biblia, así lo ponen. No se pasen, pues. En primer lugar, no es que ha mutilado nada, sino que la Biblia Reina Valera que tenemos es la traducción de, la Biblia del Oso, que fue primero, la Biblia en español, es la traducción de la versión griega que se llama el Textus Receptus, que es la versión que hizo Erasmo de Rotterdam, que era un profesor muy inteligente, que incluso Lutero admiraba, aunque paraba en mechas teológicas. Ya, Erasmo de Rotterdam hizo esa versión. Luego nuestra versión Valera está basada en esta. Las versiones dinámicas más actuales tienen un mejor trabajo de crítica textual, la verdad.
Han utilizado más manuscritos, han tenido tecnología para tener, ¿no?, más amplitud que los 5 papiros que tuvo solamente Erasmo. Pero para lo que hizo en su tiempo Erasmo es un gran trabajo, claro. O sea, no le vamos a quitar mérito. Como les repetí al principio, Dios ha salvado 500 años a gente hispana con la Reina Valera, ¿no? O sea, gloria a Dios. Pero ese texto no lo han mutilado en la NBI, simplemente lo han quitado porque no está en los manuscritos más antiguos, y abajo al pie de página hay una nota que dice por qué. O sea, tienen que ver la nota también. Bueno, entonces, ¿cómo sabemos que tenemos el canon correcto? Para terminar, primero debemos saber que nuestra confianza está basada en Dios y que Él es soberano en el control de la historia para sostener su palabra. ¿Amén? Esto nos muestra el gran valor que le tiene Dios a su palabra. Es su voz. Él nos está hablando a través de su palabra. Y soberanamente ha llegado hasta nosotros sin muchos cambios, que es más, sin 0 cambios. Habrá algunos cambios pequeños en algunas letras de las traducciones, y eso lo vas a ver en crítica textual, pero no cambian ni la 21.000% del mensaje original. Así que si viene una persona que quiere hacer escándalo, sí, que ha habido cambios, que todo está mutilado, todo está... No, no está mutilado. Más bien hay algunos que cuando predican lo mutilan, que es otra cosa. Pero la Biblia no está mutilada, ni siquiera en las versiones hispanas. Nosotros tenemos la inerrante, infalible y suficiente palabra de Dios en los púlpitos. ¿Amén? Bueno, concluimos entonces que el último criterio de canonicidad divina no es la aprobación humana o eclesiástica. Debemos confiar que Dios nuestro Padre no nos permitiría jamás que por 2000 años su palabra pasara bajo nuestro escrutinio nada más, sino que Él fue soberano en darnos este canon conforme pasaron, así como inspiró a los autores en sus circunstancias, así, Él permitió que las circunstancias fueran formando su canon completo. Amén. Resumen. 1. El término canon entonces proviene de norma, regla, estándar. Se utiliza la palabra canon para distribuir la lista autorizada de libros que Dios inspiró en su Biblia para que nosotros podamos conocerlo, tal como Él le ha placido revelarse. ¿Amén? ¿Alguna pregunta sobre ese punto? Regla. ¿Lo tienen claro? 2. Además de los 66 libros aceptados por los protestantes, los católicos aceptan otros libros apócrifos como escritura autorizada. Llegan a ser 73. Recordándoles que nosotros tenemos un principio sobre escritura, pero ellos tienen un principio que es palabra, sí, escritura, magisterio, que es el Papa y sus concilios, y la historia de la Iglesia. ¿Amén? O sea, ellos creen que los 3 son igual de autoritativos. Por eso cuando un Papa, no sé si sabes, de vez en cuando, así como Vizcarra, puede dar un decreto ex cátedra, ¿no? Un decreto especial, ex cátedra se llama, que es lo toman tan autoritativo como lo es la Biblia. Aunque hay muchas ex cátedras que ya han sido sacadas, pero mientras ese Papa esté vivo, su dictamen ex cátedra podría cambiar alguna doctrina no fundamental, pero se le da como infalible. Eso se llama la infalibilidad papal, cuando hace sus ex cátedra, no cuando siempre habla. La gente dice, oye, pero el Papa dijo que iba a México y no fue. Ya no hay infalibilidad papal. La infalibilidad papal ellos creen que es cuando das ex cátedra. ¿No? Es a veces. Ni Pedro tenía infalibilidad siempre, pues. Eso sí quiero que tengan en cuenta lo que les dije la semana pasada. Los autores inspirados, que le decimos así, son inspirados en los momentos donde escriben los textos. No tenían un estado perenne de inspiración, ¿no? No vayas a creer que todo lo que decían inspirado, si no tendríamos un montón de libros. 3. Para combatir la herejía, la Iglesia reconoció la necesidad de declarar a cuáles libros se le había reconocido su autoridad. Porque era necesario. Recuerdan, la teología y la historia, siempre tú la vas a ver reaccionaria. O sea, va a aparecer, hay algo que ya lo tenemos por sentado, pero luego aparece un hereje a decir algo lo contrario y tenemos nosotros que hacerlo formal. Siempre ha sido así. Y siempre pasará. Incluso nosotros podemos estar viviendo etapas así, a pesar que ya hay doctrinas claras, ¿no? Por ejemplo, en nuestra ciudad, muchos están quedando por sentado de que los hermanos, los cristianos, entre comillas, unicitarios,
de Solo Jesús, que dicen que Dios está en modo Padre, en modo Hijo, en modo Espíritu, los están dando como evangélicos. Y así va creciendo, ¿ves? Va a llegar un momento en que ya va a ser el presidente de la fraternidad, es uno de estos hermanos. No. Tenemos que decir las cosas como son. Hay que amarlos, porque son personas, pero hay que ganarlos para Cristo, ¿ves? No podemos hacer un culto con ellos, porque estarías adorando a un Dios falso. ¿Te das cuenta? Es como hacer un culto con los mormones. Invita a los mormones a tu iglesia, pero no hagas culto con los mormones. Es necesario aclarar las cosas, pero recuerda 2 Timoteo, para que no te conviertas en lucha contra la apostasía, esa página del demonio. Acuérdate, 2 Timoteo capítulo 2, que dice: el siervo del Señor tiene que ser humilde, mansedumbre, corregir con mansedumbre. ¿Por qué? Porque es un siervo del Señor, pues. Y corregir con mansedumbre a aquellos que dicen que se oponen al Evangelio. Y luego dice: quizá Dios les concede el arrepentimiento a los que se oponen y los libre del lazo del diablo al cual están atados. ¿Te das cuenta? Si el Señor nos está mandando a que tengamos compasión y amor por los evidentes herejes, porque un hermano confundido con doctrinas no está atado al lazo del diablo, simplemente está confundido, como muchos de nosotros hemos estado en algún momento, ¿no? Eras cristiano, pero no aprendías todavía. Pero si tú tienes que ser amable para con todos, o sea, incluso con el hereje, con más razón tienes que tener esa amabilidad con un hermano que tenga una postura diferente, o con un hermano que esté cayendo en errores, pero que tú lo ves que es porque no sabe, no porque no quiere. Amén. Siempre tenga ese principio de la apologética. Refútalo con amor. Con amor. Invítale un café, invierte tu tiempo. No te metas a su muro y lo revientes. Algunos libros cuya inclusión en el canon fue motivo de disputa: Santiago, Segunda de Pedro. Me olvidé, Segunda de Pedro era porque no se parece a Primera de Pedro. Si tú ves el escrito y el tipo de... no se parece. Pero bueno, ya otro día hablaremos de esto. Segunda y Tercera de Juan, también porque no se decidían si la amada a la cual escribía Juan era la iglesia o era realmente una señora. Judas, hermano del Señor, y Apocalipsis, porque no lo entendía. Y otros libros cuya inclusión fue considerada, ya estaban ahí, pero no fueron admitidos, entre los cuales, te repito, estaban Primera de Clemente, el Pastor de Hermas y la Didaquea. Estos 3 libros los puedes encontrar en internet en PDF, están gratis, los bajas al toque. Primera de Clemente, el Pastor de Hermas y la Didaquea. Y léelos porque vas a ver mucho de lo que pasaba en ese tiempo. Son muy buenos. 5, para terminar, la iglesia no creó el canon. ¿Por qué? Porque justo nosotros creemos esto, que es una colección falible. ¿Por qué? Porque la iglesia es falible. Si tú crees en una colección infalible, significa que la iglesia fue infalible en escoger. No, nosotros somos falibles y Dios nos permitió ir recopilando en su soberana voluntad a estos vasos de barro inútiles su canon. Eso es lo que queremos los protestantes. Entonces la iglesia no creó el canon, simplemente lo recibe, lo reconoce, ¿no? A los libros que tenían evidencias canónicas, que por tanto gozaban de autoridad de la iglesia desde ya siglos atrás, ¿no? Ya estaban siendo usados. ¿Cuáles eran las evidencias canónicas? A ver, George, ¿cuáles eran las evidencias canónicas? Eran parte de los apóstoles de Jesús, que habían conocido a Jesús. Claro, tenía que ser un apóstol o tener un respaldo apostólico. Bueno, casi todos eran apóstoles, pero por ejemplo, Judas, hermano de Jesús; Santiago, el hermano de Jesús; Marcos, escriba de Pedro; Lucas, el doctor compañero de misiones del apóstol Pablo. Y 3, estar en armonía con los libros que formaban ya parte del canon con anterioridad. Amén. Les voy a mandar este PDF en el grupo de doctrinas, si no, pidan para ingresarlos. Y bueno, ¿alguna pregunta antes de terminar? ¿Tienen alguna preguntita? Sí. Si no, cerramos el kiosco. Ya, el excelentísimo don Teófilo. Bueno, algunos comentaristas dicen que puede haber sido un hacendado, otro un hombre rico, pero lo más seguro por la palabra excelentísimo que le da, no es que él esté siendo salamero, o sea,
sino que realmente tenía un cargo de autoridad, pero era gentil también. No sabemos de qué país, pero era un gentil, al cual seguro Lucas quería contarle esta maravillosa historia, ¿no? No solamente de Jesús, sino de luego lo que hicieron sus apóstoles. Por eso Hechos también es de Lucas. Entonces, le cuenta toda esa historia, ¿no? Le cuenta un panorama amplio. ¿Otra preguntita? Bueno, ahí queda. Vamos a orar. Inclinen su rostro, por favor. Amado Señor, queremos darte gracias por tu palabra, gracias porque tú nos educas, Señor, gracias porque permites que poco a poco comencemos a conocer más de tu palabra, porque nos permites conocer cómo esta palabra ha llegado a nuestras manos hace tantos siglos, Señor, cómo tu soberana voluntad y tu soberano poder ha sostenido, Señor, tu palabra en nuestras manos, no ha permitido que se contamine, ni que se vaya, ni que se tuerza, Señor, sino que tal vez los corazones del hombre